Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Desde aquí, desde el programa Gracia y Paz, este que te habla es el hermano Óscar Moreno. Y quiero desearte que tengas un feliz día en este día y bendiciones de parte de Dios. Estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da una vez más de compartir su palabra y de ser instrumentos en las manos de Dios, o pretendiendo de que lo de Dios en nuestras manos pues sea algo donde nos sintamos competentes para que su palabra corra y sea glorificada, y podamos en esta hora pues ser fieles a aquellos que hemos recibido la verdad de Dios, pues ser fieles a la hora de exponerla y poder ser buenos administradores de la gracia de Dios. Por eso es que estamos aquí todos los días, con el propósito de que tú que estás al otro lado pueda ser bendecido con lo de Dios, con su palabra, con la presencia de su Espíritu, y que Dios levante tu fe para que pueda verdaderamente arrebatar la bendición de parte de Dios por medio de la fe, y entender que Dios te dé ese crecimiento y esa capacidad de lo que Dios tiene para ti. Yo quiero compartir la palabra en el día de hoy en el libro de Primera de Timoteo. Es un libro de corte doctrinal. Normalmente no suelo yo meterme en esto, pero el sentido de compartir esto, hablar un poco de doctrina, y sí que entonces el mensaje o el pensamiento también es un pensamiento más bien dedicado a lo que son los hermanos en la fe, a la iglesia del Señor. Pero siempre Dios usa su palabra para bendecir al oyente. Yo quiero leer la palabra de Dios allí en el libro de primera epístola a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, por tu amor y misericordia, y por la oportunidad que tú nos das un día más, Señor, de exponer tu verdad, de exponer tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que así como dice la palabra en el Salmo, que cuando el salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra, Dios mío, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, pueda exponer a través de mi persona esto con una claridad que alumbre nuestras mentes y corazones, y podamos en esta hora, Señor, ver tu verdad de una forma más profunda, Señor, y que tu verdad, Señor, sea en esta hora lo que reemplace todo lo que pueda haber en nuestros corazones, para ser nutridos y alimentados, sustentados, Señor, por tu verdad, Dios mío. Solamente queremos la verdad, Dios mío. Llega un momento que solamente la verdad, la luz de tu palabra, lo genuino, lo puro, lo que viene de lo alto, es lo único, Señor, que puede satisfacer y saciar nuestro alma, salir del engaño de la mentira y ubicarnos en la identidad genuina que tú viniste a traernos en Cristo, y posicionarnos en el lugar donde tú nos quieres en esta hora, con la actitud competente y con aquello, Señor, que tú quieres que tengamos delante de ti, Padre. Te lo pedimos todo y te lo rogamos y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, he querido compartir esta porción de la palabra porque se suele decir tradicionalmente dentro de la iglesia el término sana doctrina. Sana doctrina, yo tengo la sana doctrina, tú tienes la sana doctrina. Bueno, en definitiva, todos tienen o tenemos la sana doctrina. Y yo quiero hablar hoy de la sana doctrina, pero no tanto en sí de la sana doctrina, sino el propósito que Dios tiene a través de la sana doctrina. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que el propósito del mandamiento es que el amor nazca de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando un creyente recibe el perdón de Dios, automáticamente recibe también el Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones, nos trae el amor de Dios. Porque el amor de Dios se ha empezado a manifestar en el oído del pecador oyente cuando está siendo, digamos, predicado, evangelizado, seducido. Todo Dios está tratando desde afuera, pero cuando ya entra dentro de donde la persona, ahí es donde se derrama literalmente el amor de Dios en su corazón. Ahí es invadido por esa llenura, esa frescura, esa bendición donde experimentamos la bondad de Dios. Es como que estamos ahí acariñados por el Espíritu, estamos ahí como que le estamos tocando. Eso es lo que la Biblia llama en términos teológicos el primer amor. El nuevo nacimiento trae como en el paquete el primer amor, y uno está ahí como embriagado. El Espíritu Santo está continuamente reproduciendo a la persona de Jesucristo delante de nuestros ojos, y nosotros como dice la palabra, como en un espejo estamos contemplando la gloria del Señor, porque continuamente estamos viendo a la persona de Jesucristo, ya que Jesucristo es aquel que expone o expande la gloria del Señor. La cabeza de Cristo es Dios, dice la Biblia, por lo tanto, Él es su gloria. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y cuando esa imagen la expande el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice la palabra, como que en un espejo quedamos como embriagados. En ese primer amor, aleluya, nuestro corazón es limpio. ¿Por qué? Porque el alma que estaba presa en sus delitos y pecado ha sido lavada, limpiada en la sangre de Jesucristo, y ha venido una regeneración. Se ha levantado una nueva página en la vida del pecador arrepentido. Se ha levantado un nuevo tiempo, aleluya, se ha levantado un nuevo mover por el Espíritu. La persona se olvida de su pasado, entre comillas, empieza a experimentar todo ese burbujeo, todo ese tsunami de gloria que lo invade, y ahí va el creyente con alegría, con gozo, aleluya, queda embriagado por todo este formato nuevo, tiene deseo de leer la Biblia, se pone a orar, se levanta temprano, le habla a la gente de Dios, siente una atracción especial hacia el perdido. Es como que no lo juzga, no le ve su pecado, sino que lo ve ahí, lo ama, le quiere dar a conocer lo que ha recibido, toda esa gloria que lo invade, aleluya, toda esa bendición del primer amor. ¿Y qué hace Dios para que todo eso se mantenga puro, vivo, vigente, con olor a nuevo? Le da al creyente lo que se llama la sana doctrina. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, si no entendemos los propósitos de la sana doctrina, entonces tampoco podremos entender el resultado de la sana doctrina. Porque una cosa es propósito y otra cosa es resultado. Gloria a Dios. ¿Y el propósito cuál es? Bueno, pues ahí lo dice en el versículo 5. El propósito de este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, es que el amor nazca de corazón limpio. O sea, como hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, pues ahora ese amor que está fraguándose en nosotros, cuando salga de nosotros hacia los demás, aleluya, tiene que salir del corazón limpio. Por eso es que Dios, antes de derramar su amor en nuestro alma, ha lavado nuestro alma con la sangre de Jesucristo. La ha limpiado y ahí derrama su amor. De la misma forma, ahora ese amor tiene que brotar y el corazón se tiene que mantener limpio. ¿Y cómo se mantiene limpio? Pues con el mandamiento de la sana doctrina. Por eso que la sana doctrina es amar al prójimo, al hermano en la fe, y al prójimo como a uno mismo. Cuando una persona anda con sana doctrina es que está alimentado con enseñanzas donde lo que prevalece es el amor a Dios y al prójimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el prójimo entra el hermano en la fe, y el que no es hermano en la fe, entran todo el prójimo. Aleluya.
Pero ¿qué sucede en los días de hoy? Que se malentiende el propósito de la sana doctrina, por lo tanto el resultado es diferente. Hacemos de la doctrina una ley. La doctrina en sí no es ley, es enseñanza, es educación espiritual. ¿Pero para qué? Para amar, para que se siga manteniendo ese amor vivo, ese amor se siga manteniendo en esa efervescencia como el vino nuevo. No puede el amor de Dios caerse en nuestro corazón, o sea, quedarse ahí aplomado, permitir nosotros que la maldad aparezca en nosotros, y entonces cuando hay maldad en nuestros corazones, eso daña el amor de Dios y ya no es nacido de corazón limpio, por lo tanto ya no está en la efervescencia del primer amor, se convierte en añejo. Jesús, hablando del vino, porque el pueblo de Israel se entendía de algo, era de vino, y simbolizando la actitud que tenían los fariseos, que era una actitud hipócrita, pues en un momento dado le dijo a sus discípulos que cuando uno probaba el vino viejo se hacía como añejo en su corazón y que ya después no quería el nuevo, porque decía, el viejo es mejor. Se agarra a lo viejo, se queda como en un formato religioso, cree que lo de Dios siempre tiene que ser en un orden, en una forma, en una manera, y hace de algo nuevo, vivo, hace una religión, y entonces quebranta el propósito de la sana doctrina. En tiempos del apóstol Pablo, hubo ciertas movidas en la iglesia donde los hermanos y los líderes malentendieron el propósito del mandamiento de la sana doctrina. Y entonces ya el amor no nacía de corazón limpio. ¿Qué es lo que sucede cuando el amor ya no nace de un corazón limpio? Porque hay maldad. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Jesucristo, dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Eso es algo que tiene que ser periódico en el corazón del creyente y de los líderes. Y cuando eso no sucede, entonces nace la maldad. Y si en su día nosotros tuvimos un problema con Dios y con nuestro pecado porque había maldad, cuando está la palabra de Dios de por medio y dejamos que la maldad se mueva, entonces el problema se agrava, porque ahora sí que tiene el creyente un problema mayor que el que tenía cuando no conocía la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si nosotros, siendo creyentes o habiendo conocido la verdad, nos volvemos atrás del santo mandamiento, dice, mejor no nos hubiera sido conocer la justicia, porque nos sucede lo que dice el verdadero proverbio, dice que la puerca lavada vuelve al fango y el perro vuelve al vómito. Cuando nosotros decimos que tenemos a Dios en nuestros corazones, pero estamos juzgando, estamos murmurando, estamos chismeando, estamos señalando, estamos criticando, estamos separando, estamos haciendo división, hacemos asesión de personas, nos creemos los más santos, los más limpios, los más puros, los más pulcros, y hemos levantado un vallado, tenemos que tener cuidado con Dios, porque nuestro corazón no está siendo educado por la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que mantiene sano el amor de Dios en nuestros corazones para amarle a Él con ese amor y para amar al prójimo. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Que ya se ha dañado la conciencia. Por eso dice que el propósito del santo mandamiento era que el amor nazca de corazón limpio, dice, y de buena conciencia. Cuando la conciencia no nos trabaja bien, ya entonces no discernimos de una forma concreta y cierta el bien del mal. Y acabamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está pasando en el mundo en los días de hoy. Eso está pasando de afuera en el mundo. Pero eso se mete en la misma iglesia con el deseo de ¿qué? Con el deseo de querer tener algo o ser alguien en las cosas de Dios, y se mete. El apóstol Pablo dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, porque cuando no aprendemos a manejar la sana doctrina y el santo mandamiento, es como que te apartas sin darte cuenta, dice, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque esto que Dios nos ha dado, esto no se puede educar con leyes. No, pero hermano, está la Biblia, está la palabra, está la ley, hay que guardar la ley, hay que someterse, hay que asistir, hay que hacer las cosas de Dios, sí, pero en el orden del Espíritu, no como nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque esto que hemos recibido viene del mismo cielo. Y el único autorizado de parte de Dios para gobernar eso aquí abajo es el Espíritu Santo. Que Él mismo es el que pone en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Es el que hace toda la obra a través del liderazgo.
Pero ¿qué? Si el liderazgo no se mantiene lleno del Espíritu Santo, entonces creamos doctrinas falsas, creamos, no sé cómo llamarlo, pero más bien proselitismo, creamos sectas y ya se pierde la libertad que tenemos. Cuando una persona no es libre para amar a su prójimo porque ya lo ve con otros ojos, porque ha recibido una enseñanza de que si no vive como tú, que si no piensa como tú, si no viste como tú, si entonces estamos haciendo asesión de personas, si no tiene la misma conducta que tú, la misma actitud que tú, entonces ya no es de lo tuyo. Eso es sectarismo. Eso es lo que eran los fariseos y se volvían unos hipócritas. Por eso dice que el propósito del santo mandamiento, lo repito, 1 de Timoteo 1:5 dice que es el amor nacido de corazón limpio, la conciencia buena y fe no fingida. Cuando una persona finge que tiene fe, ha caído en hipocresía. Mira, déjame que te regalo un cántico y ahora vamos a seguir con este compartir. Carne propia, cuando Judas me entregó para ser crucificado en una cruz. Mientras me golpeaban en la espalda, solo meditaba en que te amaba y no me importaba el sufrimiento, porque lo hice por amor. Entregué mi vida por la humanidad que ni aún pensaba en mí, echando injustamente los pecados sobre mí, quebrantado y despreciado hasta morir. Entregué mi vida por la humanidad que ni aún pensaba en mí, echando injustamente los pecados sobre mí, quebrantado y despreciado hasta morir. Todo esto hice por ti, porque te amo. Sí, porque te amo. En la vía dolorosa me encontraba, era mucho el sufrimiento que sentía. Ya no me quedaban fuerzas, pero mi espíritu me impulsaba hacia la cruz. La sangre me bajaba por el rostro, esa sangre que te limpia del pecado. Di mi vida en el madero y al tercer día me encontraba en pie de nuevo, victorioso. Entregué mi vida por la humanidad que ni aún pensaba en mí, echando injustamente los pecados sobre mí, quebrantado y despreciado hasta morir. Entregué mi vida por la humanidad que ni aún pensaba en mí, echando injustamente los pecados sobre mí, quebrantado y despreciado hasta morir. Entregué mi vida por la humanidad que ni aún pensaba en mí, echando injustamente los pecados sobre mí, quebrantado y despreciado hasta morir. Todo esto hice por ti, porque te amo. Sí, porque te amo.
Amén, gloria a Dios. Qué bendición ser redimido por la persona de Jesucristo. Y en el compartir que estamos teniendo acerca de la sana doctrina, escribí yo aquí que si mi corazón no está sano, pues evidentemente no está siendo gobernado por la sana doctrina y entonces ya no está libre. Porque la fe se enferma cuando no es gobernada y alimentada por la sana doctrina. Entonces el amor ya no nace de un corazón limpio, la conciencia no está buena y tengo que fingir la fe. Entonces caigo en hipocresía. ¿Y cuáles son los síntomas de que el corazón no está enfermo? Uno de ellos es el legalismo. Cuando nos volvemos, estamos en el Señor, vamos a la iglesia, amamos entre comillas, ¿no? Amamos al Señor, todo, pero empezamos a ser legalistas. Establecemos normativas en nuestra propia vida y se las queremos establecer a los demás. Y todo aquel que no está conforme a esa norma, que la vamos sacando de la Biblia así salteada, porque no tenemos capacidad de hacerlo de otra forma, pero bueno. Caemos en legalismo y el legalismo te lleva a ser un exclusivista. Porque todo aquel que no anda conforme a esa ley, pues entonces acabas condenando. El problema de usar la ley es que como tú no sepas usarla, te busca un problema con Dios. Por eso dice la Biblia que la ley es buena, pero si se usa legítimamente, para usarla legítimamente significa de una forma pura. Para eso hay que ser un doctor en el espíritu. Te tiene Dios que llamar a eso. Un médico no puede juntar una crema donde va una pastilla, ni recetar una pastilla donde va una pomada. Si es médico genuino, tiene que saber lo que tiene entre manos. Y lo que sucede es que la fe de mucha gente se está enfermando porque no está siendo literalmente suministrada y doctrinada por el Espíritu. Y esto está trayendo muchos problemas. Uno de los síntomas es el legalismo, otro es el separatismo, el exclusivismo, hacer asesión de personas. Acabamos herméticamente en un círculo cerrado y eso es sectarismo y no nos damos cuenta. Eso es lo que hacía el partido de los fariseos en los tiempos de Cristo. Por eso es que Jesús tuvo todo el tiempo encima a los fariseos. No lo dejaron ni a sol ni a sombra los 3 años de su ministerio. Que si come con pecadores, que si come con manos sucias, que si tus discípulos hacen, que si los tributos, que todo el tiempo usándole la ley para perturbarlo, porque no sabían usar la ley. Si supieran el propósito de la ley, entonces no se hubieran acogido a ella, pero ellos creían que eran los dueños de la ley, cuando el dueño de la ley es Dios. No hay otro dueño aquí abajo, solamente Dios, y Él salva a la humanidad por pura gracia, por medio de la fe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces el apóstol le está hablando bien claro a Timoteo, porque Timoteo tiene que tener esto claro. Y le dice: Timoteo, tienes que conocer esto, que la ley no fue dada para el justo, la ley es dada para el injusto. Y cuando el injusto es convencido por medio de la ley, viene a Jesucristo, entonces ya deja de ser injusto a los ojos de Dios porque es declarado justo. Entonces ya esa ley ya queda abrogada para inculpar de pecado. Entonces hay que tener cuidado al usar la ley de Moisés y la ley que nosotros ponemos por nosotros mismos para ser más santos. Yo tuve una experiencia hace varios años atrás, ya hacía tiempo, pero la tuve. Y por eso es que hablo de esto con autoridad y con propiedad, porque yo andaba en este formato. O sea, yo fui uno de los que erró en este sentido, queriendo ser más santo, queriendo buscar más justicia, queriendo buscar más unción. En una de aquellas veces que yo me encerraba, tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo de Dios. Y allí recibí un azote de parte de Dios. Bendito azote, porque cuando Dios hace las cosas, las hace para arrepentimiento y para restaurar. Y yo me acuerdo que en aquel retiro el Espíritu de Dios habló bien claro en mi corazón y me dijo: no vuelvas a hablarle nunca más de condenación a gente que yo lavé con mi sangre. Desde entonces mi vida recibió un revolcón impresionante. Y es donde pude empezar a entender de una forma clara y nítida la sana doctrina y a entender la gracia de Dios y el nuevo pacto en Jesucristo. Y entender más profundamente las epístolas de Pablo y todo lo que es el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo tuvo que pelear incluso, entre comillas, ¿vale? Tuvo que guerrear hasta con los mismos apóstoles, porque ellos no tenían la revelación a 100% a cabalidad de lo que era el nuevo pacto en Jesucristo. Él la tuvo, pero porque la tuvo del mismo Jesucristo en persona, se la dio el mismo Jesucristo. La revelación del nuevo pacto en Jesucristo. Por eso que toda doctrina tiene que estar fundamentada en la cruz. Y si no tiene cabida en la cruz y en la justicia que Dios nos imputa por medio de la fe, no es sana doctrina, más no siquiera ni doctrina. No hay que aferrarse a ella, porque esos son mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres esclavizan a la iglesia. Y la iglesia no está para ser ni doctrinada
ni gobernada por los hombres, porque Dios mandó a alguien en lugar de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar, y el uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Llega un momento que la religión y el contacto con las cosas santas y con la palabra y con todo el mover de lo de Dios nos puede confundir, y si no andamos finos, esto mismo nos puede excluir de ser justificados, porque ya llega un momento que exaltamos nuestra propia obra. Nadie se va a presentar a los ojos de Dios en su propia obra, ni aun Abraham, dice la Biblia, porque Abraham tendría de que gloriarse por las obras que hizo, dice, pero no para con Dios, Romanos 4:2, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios por medio de los méritos de Jesucristo. Y si alguno se gloría, gloríese en el Señor, dice la palabra. Y ese es el propósito que Dios tiene y quiere con cada uno de nosotros al hablarnos de la sana doctrina. Entonces, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, tú tienes que conocer esto, que la ley no fue dada para el justo. Por lo tanto, si tú estás tratando en la iglesia con gente que ha sido justificada, no puedes usar la ley. ¿Por qué? Dice, porque el propósito de la ley era para los transgresores. Era y es para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y los homicidas, para los fornicarios y los sodomitas, para los secuestradores y los mentirosos, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y resulta que a este movimiento se oponen, o a esta verdad se oponen muchísima gente que dice que tienen la sana doctrina. Pero si la sana doctrina te lleva a ti a excluirte, a meterte en un rincón, a sentirte más que nadie para juzgar, para criticar, para señalar y para hablar de lo bien que estás tú y de lo mal que están otros, eso no es sana doctrina. Tu corazón está enfermo de legalismo, de separatismo, está enfermo de exclusivismo. Haces asesión de personas y no lo ves, te has hecho juez de la ley. Por lo tanto, si eso es así, la misma ley te va a juzgar. Por eso que dijo Cristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis condenación para vosotros mismos. Cuando Dios te llama, te tiene que aprobar Él. La Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. La palabra no está puesta en manos del ministro o del hermano, del la fe o del Hijo de Dios para condenar, sino para convencer de pecado al que está perdido y para edificar, aleluya, y levantar al que ya es tu hermano, porque con la misma sangre que te lavaron a ti, lavaron a tu hermano, y con esa misma sangre Dios ha dispuesto que el prójimo se lave. Es la misma sangre, y Dios nos otorga a todos el mismo espíritu. La Biblia dice que por un mismo espíritu todos tenemos entrada al Padre. Alabado el nombre de Jesús. Bien, yo espero que esto te haya tocado el corazón y te haya removido de alguna forma si tú estás en esta condición. Y yo confío en Dios, de que Dios esté haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros. Aquí el único grande se llama Jesucristo y todos los demás somos hermanos en la fe. Y yo un día más, pues bueno, el tiempo me alcanzó y sin más me quiero despedir. Si este mensaje tocó tu corazón, pues ve a los pies de Jesucristo y Él te va a perdonar. Te va a levantar y te va a dar más bendición aún. Este que te ha hablado es tu hermano amigo Oscar Moreno desde el programa Gracia y Paz. Te invito para una próxima audiencia, si así Dios lo quiere y lo permite, y un saludo y un abrazo, que Dios te bendiga mucho. Amén. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Oscar Moreno.